Saludos, Marco Freitas. Bienvenido a Marketing Útil Podcast. Gracias, Iván. Gracias, Ramón. De verdad, muy contento de estar con ustedes. Gracias por esta valiosa oportunidad. ¿Sí? Gracias a ti por formar parte de esta comunidad. Queríamos comenzar sabiendo un poquito de ti, de tu trayectoria. Ok. Bueno, mi nombre es Marcos Freitas. Soy licenciado en Educación, mención Filosofía, luego una especialización en Filosofía, otra en Desarrollo Organizacional, luego formación en Psicoterapia Gestal, luego incluso estoy estudiando el pregrado de Psicología también, formación en el área gerencial, especialización también con los temas e-learning, ¿no? Va por allí mi formación tanto profesional, académica y también mi experiencia, va por esos lados, ¿sí? Es una hoja de vida interesante, todo lo que ha aprendido. Sí. Sí. Entonces, el e-learning, ¿no? Que ahora en estos tiempos que estamos confinados y trabajando más desde la casa, ha tomado un gran peso. Por ejemplo, los jóvenes de las escuelas, ahora todo es online, ¿no? Sí, es un reto. Yo he estado trabajando en esto del e-learning, que learning es de aprendizaje y la I siempre se ha vinculado con Internet, es decir, que es educación bajo la plataforma tecnológica. Yo lo estaba trabajando incluso cuando estaba, hace ya cerca de 7 años, trabajando como gerente corporativo en una empresa financiera. En ese tiempo costaba que la gente asumiera esto del e-learning, porque decían que era mejor tener a la persona en físico, presencial, y lo es. Pero con el tema de la pandemia, todos nos hemos sensibilizado que es una vía útil. A ver, yo soy también profesor universitario y me ha tocado acompañar a colegas, a docentes en esto de la educación online. Hay muchos que tienen muy buena voluntad y lo que hay que es sincronizar el uso de la tecnología con los criterios pedagógicos. Tengo profesores con 30 años de experiencia docente, es decir, todos unos senseis de la experiencia docente. Y me dicen, pero es que yo no sé manejar tecnología. Yo le digo, profe, ese no es el problema. La tecnología se aprende. Aquí lo importante es adaptar los criterios pedagógicos al mundo tecnológico. Porque, a ver, yo tengo a mis compañeros que son jóvenes, tienen 5, 10 años, eso para un profesor universitario es poco, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya yo tengo mi clase, yo simplemente lo que hago es mi clase presencial, la grabo y ya hago e-learning. Y no, no precisamente es así. Hay unos criterios pedagógicos que manejar, estimado Iván, para que la experiencia sea realmente satisfactoria para el que está de este lado, ¿sí? Para el que está de estudiante. Esto tenemos que aprovecharlo al máximo, porque hay unas personas que pueden decir, oye, es extremadamente aburrido tener una conversación o tener una clase online, y es todo lo contrario. A mí me ha ido súper bien con las clases online y te doy un dato. Usted sabe que siempre hay en toda clase una persona que es muy alegre, extrovertida, y siempre hay también estudiantes que son más bien callados, que casi no hablan. ¿Sabes qué he encontrado? Que en la práctica, esos que normalmente no hablan en las clases presenciales, sí lo hacen en las clases virtuales. Sienten como mayor confianza y mayor comunicación personal con el instructor y hablan más. Esas son las cosas, por ejemplo, que hay que aprovechar en el mundo del e-learning, ¿sí? No sabía ese dato, ¿no? Que una persona que era un poco introvertido podía cambiarse a una persona extrovertido cuando ya es un rol online. Sí, lo he visto, ya lo he visto en toda esta experiencia, porque además se vencen las barreras. Es decir, por aquí, por el celular, me escriben hasta en la noche, por ejemplo, y por la plataforma online está abierto para comunicación. Entonces, tienen mayor iniciativa de entrar en contacto con el profesor e incluso participar en las videoconferencias. O sea, que tiene otra dinámica que se agrega. Exacto. Sí, además que hay varias cosas que son importantes en el mundo e-learning. Uno, el tema de la gamificación.
hacer de las clases aburridas, tediosas. Oye, no es justificable el mundo en el punto de vista e-learning porque hay demasiadas herramientas, pero cuando digo demasiadas es que son muchísimas herramientas, además de costo cero, $0, $0, están a disposición de todos y permiten que haya mayor interacción e incluso que tenga un tono de gamificación, es decir, de juego. Fíjate, de hecho, ya yo cerré clases de discurso por las vacaciones decembrinas y la última clase fue, vamos a hacer un recorrido de todo el contenido del semestre. Ojo, estoy hablando de entre 30 y 40 preguntas de todo el contenido. Dígame si eso ya no asusta, sí asusta, pero lo hago bajo alguna aplicación, una se llama Quizzes, otra se llama Kahoot, y es en forma de juego, de competencia sana, ¿no? También depende de cómo lo enfoque el profesor. Y entonces estamos todos conectados jugando. Entonces sale una pregunta, si la contestas más rápido y si contestas 2 seguidas, te dan como un superpoder y ese superpoder puede hacer que además haya ventaja. Resulta que la gente se ríe y bajo esa risa, bajo esa competencia está el aprendizaje. Entonces va a depender mucho de nosotros, los docentes, nuestro criterio pedagógico, nuestra habilidad, nuestra creatividad, para ir sumando un conjunto de estrategias para que se conforme un proceso educativo de calidad. Yo tuve la oportunidad de utilizar Kahoot con el celular y es muy interesante realmente lo dinámico que es y como tú usas el celular y la pantalla te va diciendo y se ve el score de los participantes. Sí, eso es una maravilla. Eso hace que la gente en tiempo real, a pesar de la distancia, esté conectada bajo un mismo estímulo, bajo un mismo conocimiento. Y además hay risa. Dime si tú no te diviertes. Además que es entre los nervios. Uno piensa que está jugando quién quiere ser millonario. Tienes varias opciones, responde. Se genera de verdad un buen engagement, o sea, un buen compromiso ahí en torno al aprendizaje. Y se baja la barrera de la atención, porque como tú dices, tú estás jugando, pero a la vez estás aprendiendo. Así es. Que es lo que le llaman learning by doing. Así es, así es. Entonces, imagínate que después eso se junta con aprendizaje colaborativo. Hay una maravilla que nos ofrece e-learning, o sea, la educación online, y es que podemos aprender entre todos. Hay también aplicaciones, pizarras colaborativas, muros colaborativos. Por ejemplo, aquí puedo hablar de Trello, aquí puedo hablar pues se fue el nombre, que ahorita lo voy a recordar, de distintas aplicaciones, Padlet, hay distintas aplicaciones que en este preciso momento podemos estar 20 personas, 30 personas construyendo un mural y podemos estar agregando información. Es una maravilla. Y por eso es que facilita la integración, la comunicación y la participación. Eso es una gran ventaja. ¿Y eso qué significa? Que después hay un producto terminado. Y a uno como el profesor, lo que más le interesa es no solamente conocimiento, es importante porque es la base, pero ese conocimiento cobra realmente valor cuando tú lo aplicas y esa aplicación se demuestra en un producto entregado, ¿sí? Que puede ser de manera individual, puede ser de manera grupal, pero cabe las formas que se han de entregar, ¿sí? Y por supuesto después el feedback. Imagínate que tú entregas un trabajo y yo como profesor te ofrezco un video feedback. Es decir, te digo, Iván, Ramón, excelente trabajo, me gustó esto, esto y esto. Estate atento con este otro elemento porque lo puedes reforzar para que todavía sea aún mejor. Y es un video, es un video de tu profesor. ¿Sí? Entonces, es una gran maravilla lo que ofrece la capacitación online. Interesante. Yo estaba en su página liderazgoyequipo.com y estaba viendo su biografía y hubo un término que para mí es nuevo, que era el coaching ontológico. Ok. Sí, es una palabra que tú sabes que yo estaba en una conferencia y entonces me presentaron y con ustedes Marco Freitas, profesor no sé qué, y además coaching odontológico. Es una palabra un poco complicada, de hecho viene de la filosofía. Ya que para los filósofos hay unas preguntas radicales que son importantes en la existencia humana y una es sobre el ente. El ente es una palabra muy filosófica
y se traduce al ser. Entonces la ontología es el estudio del ser. La mirada de esto es el coaching que se expresa, es decir, nosotros los seres humanos nos expresamos a través del lenguaje. Tú me conoces a mí, Iván, tú me conoces, Ramón, por lo que tú ves de mí, por lo que yo hablo y por lo que yo hago. Entonces, esa mezcla, ese lenguaje integral da parte de lo que soy yo. Entonces, ese es el estudio del ente, del ser humano, ¿no? Y el coaching es, por supuesto, una conversación que siempre trata de sacar lo mejor de la otra persona. Y hablamos de que tenemos 3 dominios: el lenguaje, las emociones y el cuerpo. Entonces va por ahí el asunto del coaching ontológico. Okay. Interesante. Sí. Es interesante, perdón. Ajá, dime. Es interesante lo que dice del lenguaje, porque muchas cosas vienen por el pensamiento, y ese pensamiento crea un lenguaje, y ese lenguaje crea una realidad. Mejor no lo pudiste haber dicho. De hecho, nosotros desde el coaching decimos, del coaching ontológico, la palabra crea realidades. Es decir, cuando yo le digo a mi novia, ¿te quieres casar conmigo? Es decir, esa es una declaración. Y yo con esa palabra estoy cambiando el universo. O sea, estoy cambiando mi universo y la realidad que nos circunda, ¿no? Entonces, sí. Por eso es que es importante siempre estar atento a lo que uno dice, ¿no? Porque uno crea realidad o también crea divisiones. Entonces, por eso nos gusta centrarnos en el lenguaje como un medio de llegar al ser. Interesante. ¿Sí? Bueno, y por supuesto, tú que haces marketing digital, todo es lenguaje, ¿cierto? O sea, todo lo que lo que lleva el mercadeo y desde ahora desde el mundo digital, básicamente es lenguaje, es lenguaje. Sí, porque realmente tú vas a comenzar a hablar de mi producto en base a la percepción que yo te creo sobre él. Exactamente, exactamente. Y todas las personas ya tienen una preconcepción de tu producto o tienen una necesidad que tú tienes que conocer para poder sintonizar ese lenguaje, porque si no, no puedes tener el producto perfecto, pero si tú no haces que la gente lo entienda, no tienes el producto perfecto. Porque con el día a día se van creando percepciones, como tú dices, de ese producto. Se va construyendo y desconstruyendo también. Así es, así es. Por eso es que es importante conocer ese lenguaje. Y además que cuando hablamos de un lenguaje que es de masas, hablamos de fenómenos interesantes, que por ejemplo en bocas de Carl Jung, el psicólogo famoso, dice que estamos hablando del imaginario colectivo. Es decir, ¿cuál es el imaginario colectivo que hay en torno a este producto, hasta tal experiencia? Y a partir de ahí el marketing empieza a construir, ¿no? Eso de Carl Jung, de la realidad de los sueños, me cautivó mucho cuando lo leí. Sí, sí. Mira, yo creo que Carl Jung es una de esas personas que han marcado pauta. Hay muchísimas. O sea, podemos hablar de Freud, podemos hablar de muchísimo. Yo en particular, Carl Jung ha dado un aporte a la psicología súper importante. Y además habla de los arquetipos. O sea, nosotros nos movemos en arquetipos, ¿no? Entonces, eso también de cara al marketing, de cara a la docencia, de cara a todo, es importante. ¿Él fue que habló de los 12 arquetipos de la personalidad? Sí. Exacto. Sí, sí, ese. Entonces, me gusta, fíjate que junto elementos que vienen de la psicología, de la filosofía, porque todo parte de allí, en la docencia. A mí muchas veces me han preguntado, ajá, Marco, qué bonito es la filosofía, pero ¿para qué sirve? No, y sirve para mucho, sirve para mucho. En realidad, yo caí por casualidad al estudiar filosofía, pero ahorita lo agradezco al máximo, ¿no? Porque permite abrir esquemas de pensamiento. Y todo lo aterrizo en mi aula de clases. Es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde pongo en práctica todo esto que he estudiado. Usted que sabe mucho de filosofía, yo siempre he escuchado que dicen que los griegos lo pensaron todo. Sí. Tú sabes que yo he leído muchas tesis doctorales, ¿no? Entonces dicen, porque las tesis doctorales tienen que hacer un aporte nuevo al conocimiento. Pero a lo mejor tú lo llamas de una manera que nadie lo ha llamado, pero de fondo ya hay una idea que ha sido trabajada por algún griego.
solo que tú la has tomado, la has interrelacionado con alguna otra cosa y le has dado otro nombre. Pero los griegos, hermanos, esos hombres eran de otro nivel. De otro nivel. Yo todavía estoy en deuda, porque claro, cuando yo la estudié y lo que yo he leído ha sido muy al lado occidental. Yo tengo en deuda y en algún momento de mi vida le voy a dar profundidad a la filosofía oriental. Bueno, de hecho ahorita lo estoy haciendo, estoy estudiando medicina tradicional china. Y vaya, de ese lado del mundo hay sabiduría ancestral que conocer. Milenaria. Sí. Imagínate que ellos se aislaron del mundo y crearon esa muralla, ese lenguaje. Sí, y una concepción del cuerpo, una concepción de la mente, que ojo, tiene mucho que enseñarnos a este lado de Occidente. Así es. Pues sí, entonces, por ahí va educación y e-learning. Hay otra cosa que me parece una genialidad del e-learning y es que trasciende fronteras. Bueno, yo desde hace rato, a Dios gracias, doy capacitaciones en varios países de Latinoamérica, Panamá, Colombia, República Dominicana, pero con esto del e-learning lo hago los varios países al mismo tiempo. O sea, es una maravilla el poder compartir clases, ya sea como estudiante o como profesor, con gente de España, con gente de Estados Unidos, con gente de toda Latinoamérica. Y por supuesto se nutre más el aprendizaje. Por ejemplo, cuando en Dominicana doy clases y uso el famoso ahora y el ahorita y lo entendemos distinto, después uno tiene que preguntar cómo es que lo entienden ustedes. O sea, hay un mayor acercamiento de lo que somos nosotros los seres humanos gracias a la educación online. Es como esta dinámica ahora, por ejemplo, usted está en Venezuela, Ramón en República Dominicana y yo estoy en Estados Unidos. Así mismo es. Un ejemplo perfecto de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y no solamente está para el mundo universitario, el mundo de secundaria, de primaria, sino el mundo corporativo. O sea, es un mundo global. Hay que saberlo aprovechar, sí, hay que saberlo aprovechar. Fíjate que hay muchos retos hoy día y es, ¿cómo hace un chiquitín? ¿Cómo hace el más pequeñito de la casa para conectarse? ¿Cómo es una educación online para alguien que está en pre-kinder, en kinder? Y eso es un reto, porque fíjate, hay que estar claros en algo y nuestra naturaleza es sabia. Un niño aprende por la exploración. El niño tiene que tocar, el niño tiene que moverse, el niño tiene que llevárselo a la boca, ¿sí? Y de hecho, si tú revisas las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, un niño menor de 2 años no debería tocar tablet más de 1 hora, ¿sí? O no lo debería tocar máximo 1 hora. Y de 2 años hasta 5 años, máximo 2 horas. Porque hay que cuidar a nuestros hijos, hay que cuidar, porque si no también puede haber una conducta repetitiva de tablet. Ese es el momento en donde tienen que estar rodeado de otros niños. Entonces, hoy el reto ha sido muy grande. ¿Para quiénes? Para los padres y representantes, para los docentes, ¿sí? Hay que dosificar el tema de conexión online, ¿sí? Hay que dosificar el uso de la herramienta y aquí los padres son los educadores número 1. Es interesante ese tema, o nosotros, por ejemplo, que tenemos ya una edad diferente a un joven así, sí vivimos las dos experiencias, del antes y el después del Internet. Pero un niño, como tú dices, que tiene 2 años y que su nueva realidad es la pantalla y no conoció el mundo offline, ¿cómo sería para él realmente? Sí, son lo que llamamos los niños innatos, los que son nativos. Para ellos es muy natural. Y segurito ustedes lo han vivido. Que tú le das un teléfono a un niño de 2 años y lo maneja mejor que uno. Eso pasa. Claro, ahora hay que estar muy atentos porque hay que dosificarlo. Repito, nuestra psicología humana tiene sus etapas bien contempladas y es un momento de exploración. Entonces, hay que dosificarlo para que no se pierda de otras experiencias. Y nosotros, los que ya pasamos los 40 años, nos empezamos a decir,
Oye, yo gracias a Dios jugué los juegos tradicionales, que fue correr con mis compañeros, la bicicleta, el pedazo de pelota con cinta pegante. Bueno, porque esa era nuestra etapa y nos la disfrutamos. La placa la llamamos Ramón y yo a ese juego. ¿Ah, sí? Ya aprendí algo, ¿eh? Entonces, eso da un valor importante, porque además interrelacionarse con el que está al lado, es conocer al mundo. Yo he acompañado a varios colegios en estas prácticas y yo les digo, por ejemplo, un criterio importante para la educación online es menos es más. Es decir, no es tanto el tiempo que estás conectado a la computadora ni haciendo una videoconferencia, es que realmente sea importante. Y en el caso de los niños, menos es más. Es decir, no tantas tareas, no tanto abrumar. Lo importante es asegurar el aprendizaje con ejercicios que puedan ser manuales, fáciles y que los padres y representantes puedan acompañar de manera efectiva. Hablando de esos ejercicios manuales que usted dice, yo estaba viendo uno de los videos suyos que estaba impartiendo una charla en una empresa y estaban haciendo algo con la mano, no entiendo, era como un toque, algo así. Y me llamó la atención por la interacción y para mí un movimiento de motricidad que yo lo desconocía. Así es. Fíjate, voy a partir con lo que dije antes del coaching ontológico. Nosotros creemos que una forma importante de expresión del ser humano es el cuerpo, ¿sí? Es decir, tú puedes conocer a una persona sin que te diga nada si está triste. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, todos hemos visto la película Intensamente, ¿verdad? Sí. Es una joya de película. Entonces, ¿cómo es la postura de tristeza? De los hombros hacia abajo, de caída, mirada al piso. Entonces, nosotros entendemos que el cuerpo es muy importante para los procesos de aprendizaje. Por eso cuando yo doy charlas, doy cursos, me interesa hacer esos ejercicios de gimnasia cerebral que, por ejemplo, viste en ese video, Iván, porque es activarme completamente mente, ¿sí? Cuerpo en la tarea. Entonces me gusta mucho porque son ejercicios de coordinación. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de una forma, a ver la vida de otra forma. Ejercicios que tú puedes decir tontos como esos ayudan a romper esa lógica, ¿sí? Porque ayudan a que el cerebro, sus dos hemisferios se interconecten, se interrelacionen. Y además que me río un mundo, nos reímos bastante cuando la gente no puede seguir los brazos, las manos. Exacto. Sí, yendo con este tema, tuve con el dato de tu especialidad en el coaching, vi algo sobre los autohabilidades. A ver si tú nos podías ampliar un poquito sobre eso. Sobre las otras habilidades. Ontohabilidades. Ah, ontohabilidades, perfecto. Fíjate, como ontohabilidad, buena pregunta, Ramón, buena pregunta. Ontohabilidades, siguiendo siempre desde el ontológico, el saber escuchar. Yo me sorprendo que a veces las personas dicen, no vale, pero ay, por favor, eso es demasiado fácil. No, es mucho más difícil escuchar que hablar, porque escuchar es centrar sin prejuicios, callando la mente a lo que la persona quiere decir tal cual es, quitándole los prejuicios. Entonces, eso es una habilidad que hay que trabajar. Luego, el poder de hacer la pregunta, esa es una ontohabilidad importante. Tú sabes que nuestro sistema educativo tradicional nos ha enseñado a responder. O sea, yo te pregunto, ¿qué es un examen? Yo te hago unas preguntas y tú me las respondes. Es más, ¿qué premiaban los profesores en nuestras clases? La respuesta. El profesor hacía la pregunta, tú respondías muy bien. Pero poco se nos decía o se nos invitaba a preguntar. Y esa es una ontohabilidad importante. Y de hecho lo decían muchos filósofos, por ejemplo Sócrates. ¿Cuál era la habilidad de Sócrates con el famoso método de la mayéutica? Es preguntar, porque tú en la pregunta haces que la persona que tienes al frente reflexione. Y finalmente eso es el coaching, porque uno como coach no da soluciones, uno no da consejos. Uno lo que provoca es una pregunta que te haga pensar y que tú mismo te des cuenta de la situación, para que tú mismo te des la respuesta. Entonces eso es una ontohabilidad. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno,
formación, es decir, es bueno que haya alguien que tenga unas credenciales, una profesión al respecto, vaya guiando y te vaya acompañando en la práctica, porque eso tiene que ver mucha práctica. Yo puedo leer muchos libros, y los libros son buenos, ojo, pero hay que llevarlos a la práctica. ¿Se recuerdan que antes dije que el conocimiento es realmente conocimiento si se lleva a la práctica? Es bueno. Entonces, tener capacitación y ponerla en práctica con un acompañamiento. Esas son las formas de desarrollarlas. Y por tanto, después, ahí sí es muy bien ser autodidacta con las lecturas. Miren, yo a mis estudiantes en general, yo les digo que hay que aprovechar este tiempo de pandemia. Yo, por ejemplo, mis clases son online. ¿Qué significa esto? Yo tengo 4 clases a la semana. La universidad donde yo doy clases queda un poco retirada de mi lugar de residencia. Es decir, que yo semanalmente me estoy ahorrando más o menos de 3 horas de tráfico. En Dominicana creo que lo llaman tapón, ¿cierto? No, en Panamá. Sí, le dijimos tapón también. Ah, tapón son ustedes, tapón. Perdón, en Panamá es tranque. Entonces, fíjate, ¿qué hago yo con esas 3 horas? Bueno, me la puedo dedicar a la lectura. YouTube es una enciclopedia magnífica de aprendizaje. Entonces, este tiempo online hace que uno también sea autodidacta. Por supuesto, exige compromiso. Sí, aquí el compromiso es importante. Entonces, si queremos desarrollar habilidades, es importante acompañarse de un profesional desde el punto de vista de capacitación y después desde el punto de vista de mentoring, de acompañamiento en práctica y después leer y ponerse al corriente de todo lo que existe. Bien, yéndonos al tema, de nuevo a lo corporativo. Yo vi que tú pusiste un post hablando sobre que las empresas no quieren invertir en capacitar a sus empleados y por eso se le van. Eso se ve mucho en todos los países y aquí lo he vivido en República Dominicana. Sí. Mira, yo trabajé por muchos años en el área de capacitación y lo vi en carne propia. Por ejemplo, cuando hay momentos de recorte de presupuesto. Por ejemplo, hoy día estamos en un recorte de presupuesto. Más bien un aplauso de pie a todas las empresas que están trabajando, se mantienen activas, de verdad, un reconocimiento por lo que hacen. Entonces, hoy día hay que tomar medidas drásticas, por supuesto, hay que hacer recortes de presupuesto, hay que irnos a lo realmente necesario. Pero me da mucha risa que a veces de manera automática dicen, vamos a recortar presupuesto. ¿A quién le recortamos presupuesto? Y la respuesta es a entrenamiento. Y yo creo que no es una mirada muy estratégica. Es decir, ¿por qué se te van las personas de la empresa? ¿Por qué deciden irse? Hay un momento en que las personas deciden irse porque no se sienten valoradas o porque dicen, ya aquí no tengo que aprender, porque tengo o un techo o porque no me dan las condiciones. Entonces, por supuesto que entre los que trabajamos en recursos humanos estamos claros que un elemento de retención es la capacitación. Entonces, entrenar a las personas es un elemento de vinculación y de desarrollo profesional que las personas terminan valorando, incluso a veces mucho más que el dinero. Si tú revisas las estadísticas y los distintos estudios que se han hecho de por qué se van las personas de las empresas, el dinero nunca está en la primera posición. Nunca. Están otras cosas que son importantes y que son ontológicas. El reconocimiento, el que la gente participe, el que sea tomada en cuenta, ¿sí? Y por supuesto la gente renuncia fundamentalmente a su líder. Esa es otra razón por la que hay que invertir en capacitación, para que tengas los mejores líderes de tu empresa. Porque si tú tienes buenos líderes, vas a tener buenas empresas, buenos equipos. Sí, muy correcto eso. Sí. Otro aspecto que tú tienes, que veo que tú lo mencionas mucho, el humor en la enseñanza. Es muy importante. Hablar un poquito sobre eso. Sí. A mí me gusta reírme. A mí me gusta reírme mucho. Y me gusta hacer reír. Y quiero que en las clases la gente también se ríe por varias cosas.
yo también me he dedicado un poco a estudiar qué pasa en el cuerpo cuando la gente se ríe. Y, por ejemplo, yo encontré un dato que me pareció súper importante, me impresionó cuando lo vi, y es que si tú te ríes al menos 30 minutos, ya generas de manera natural 10 minutos de endorfinas. O sea, generas endorfinas, y las endorfinas son las que son nuestros analgésicos naturales. Entonces, tú en vez de tomar una pastilla contra el dolor, pues bueno, tienes las endorfinas que hacen eso por ti. Y eso lo hace la risa. No me crean a mí, hay varios libros, entre ellos uno que escribió Norman Cousins que se llama Biología, Patología de la Enfermedad. Él estaba gravemente enfermo y lo que hizo fue reírse, empezaba a ver videos de risa y se fue mejorando. Y es que nosotros tenemos un laboratorio en nuestro cuerpo y la risa es un gran estimulante. Además que hace que percibas el tiempo de manera más positiva. Se ha hecho estudios donde las personas que se ríen más son percibidas de manera más profesional y optimista. Es decir, la risa es salvación, en pocas palabras. Entonces, si tú juntas eso a un proceso de enseñanza-aprendizaje, hace que el participante, que el estudiante se entusiasme más. Y hay una gran fórmula importante para el aprendizaje y es la emoción. Si tú quieres marcar de manera diferenciada, quieres marcar de manera significativa en la educación, tienes que emocionar. Ojo, que emoción es risa, emoción también es miedo. Si tú te preguntas, ¿cuál es el profesor que más te ha marcado en la universidad o el que más te sacó lágrimas? Tú le vas a agradecer y lo vas a recordar claramente, porque también es una emoción fuerte. Entonces, como toda emoción marca, eso tiene que procurarlo en nuestros procesos de aprendizaje. La emoción hay que dosificarla, por ejemplo, la del miedo, porque no todo puede ser miedo, porque creas una reacción muy distinta a la de alegría, ¿no? Entonces, por eso es que el educador tiene que estar muy pendiente de este lado en saber qué emoción va a detonar en el otro. Yo, por supuesto, me inclino más por el humor, por la risa, porque hace que la gente se empate de una manera distinta al proceso de aprendizaje, ¿sí? Interesante. Sí. Hablando un poquito de nuevo con la educación virtual, ¿qué recomendaciones tú darías al docente y al estudiante para tener un aprendizaje o una docencia buena? Ok. Muy buena pregunta, Ramón. Fíjense, hay varios criterios que yo le invito a los docentes a tener pendiente. Uno, hay que variar y hay que pensar la educación. Cuando es online, hay dos momentos clásicos importantes, que son los momentos síncronos y los momentos asíncronos. Los momentos síncronos es lo que estamos haciendo ahorita, Iván, Ramón y yo en este momento. Es decir, todos estamos conectados al mismo momento, ¿sí? Es una típica videoconferencia. Y luego están los momentos asíncronos. Los momentos asíncronos es cada uno se conecta a su tiempo, a su ritmo, a sus posibilidades. Entonces, un educador online tiene que estar pendiente en hacer una planificación armónica en estos momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me gusta a mí? Primero, un acercamiento o facilitar una dosis síncrona, es decir, donde estamos todos al mismo momento hablando de un material, compartiendo un contenido, después dejar al estudiante en un momento asíncrono, es decir, que sea él el que interactúe, profundice el contenido, cree un producto, me lo entrega mi profesor y luego tenemos otro momento síncrono. Entonces, atención con los docentes, que es importante que estén claros en armonizar estos momentos síncronos y asíncronos. Ese es un primer tip, ¿sí? que comparto. Otro tip es revisar todas las TIC, es decir, todas las tecnologías de información y comunicación. Hay muchas herramientas que existen
Entonces hay un llamado a actualizarte para que sepas cuándo usar cada herramienta, porque no todo es una sola herramienta. Es importante ahí tener el criterio para saber en qué momento va cada uno. Te pongo un ejemplo. Es muy importante que nosotros los docentes hagamos videoconferencias, incluso que hagamos video. Yo he encontrado en la práctica que el profesor hace su momento síncrono teniendo una pizarra detrás y explicando una clase como si estuviera en el colegio. Y eso lo graba 2 horas, sin edición. Oh, no es una buena experiencia usuario. No es una buena experiencia usuario. Es bueno entonces dosificarlo. Si necesitas grabar, entonces más bien el video, divídelo en varias porciones, graba estrictamente lo necesario, usa a lo mejor otro video que te apoye, usa un recurso externo donde el alumno participe. Entonces es importante tener ante todo un criterio pedagógico para que se cumpla. A mí me gusta mucho hablar de la rueda del aprendizaje de Kolb. Hay que procurar una buena inmersión, una buena reflexión y conceptualización y una buena aplicación. Entonces, como criterio pedagógico está eso. Entonces, repito, primera parte, saber sincronizar y armonizar los momentos online, los momentos offline, saber utilizar una gran variedad de recursos y estrategias. Y luego, lo que les dije antes, que hagan trabajo colaborativo y hagan una buena entrega de productos entregables y feedback. Para mí, esas son como los 4 tips importantes que deben tener una clase online. Y hablando de los padres, son parte importante de este eslabón, que muchos no tienen la paciencia, que se ven muchos casos de los padres que se quejan de que no saben cómo ayudar a sus hijos. ¿Qué recomendaciones tendrán? Sí, efectivamente, tú te has dicho una palabra clave y es paciencia. Sí, miren, yo he visto casos difíciles, es decir, una madre madre soltera, madre que está sola con 3 niños en casa donde ella tiene que trabajar y estar pendiente de los 3 niños en educación. Yo creo que es eso. Primero, paciencia. Hay que entender que cada cosa tiene su ritmo. Hay que entender que los primeros educadores son los padres. De hecho, un profesor tiene éxito en la medida en que el padre tenga éxito. Porque yo les puedo enseñar conocimiento, pero los valores siempre vienen de casa. Yo los que vengo a reforzar. Entonces, hay un primer llamado de paciencia y luego de mucha comunicación con los profesores. Porque hay que entender que los padres no han estudiado educación. Quienes marcan las pautas educativas, las pautas pedagógicas, son los profesores. Entonces tiene que haber muy buena comunicación entre los docentes y los padres, porque ellos son los que tienen que guiar al padre en saber cuándo conectarse, cómo y cuándo hacer las tareas, en cómo interrelacionarse con sus hijos, porque hacer bien este proceso va a afianzar, uno, la relación de padre a hijo, no solamente para que aprenda y haga la tarea. Yo he encontrado experiencias magníficas donde finalmente el padre dice, ¿sabes qué? Sí, mi hijo aprendió, pasó el año, pero siento que me tiene más confianza, hay mayor comunicación entre nosotros, ¿no? Entonces, los padres deben tener paciencia y una muy buena comunicación con los docentes para que sepan llevar este proceso. Sabe que hay un dato interesante en esa parte, que tú sabes que el modelo tradicional era, por ejemplo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, 12 del día, 1 del día, que eran 20 horas más o menos, ¿no? Entonces, ahora con la modalidad de que cambió, entonces que online, sería un poquito tedioso que una persona, un niño pequeño, dure de lunes a viernes toda la mañana frente a una computadora. Quizá algunas materias ya se van a tener que suprimir, se va a tener que cambiar el modelo pedagógico, como usted dice. ¿Qué nos puede comentar en esa parte? ¿Cuál es su experiencia ahora en la pandemia?
Sí, tienes toda la razón allí. Si tú sumas además el dato que dije, por ejemplo, que los niños chiquitos de 2 años no pueden estar más de 1 hora y los de 5 años más de 2 horas. Entonces, fíjate que ya tenemos varios elementos. Además, sumemos algo, Iván. Nuestras conexiones no son tampoco las mejores, ¿sí? Es decir, nuestras conexiones de Internet tienen mucha intermitencia. Además, las condiciones sociales, etcétera. Imagínate el caso este que te dije de una mamá que tiene 3 niños. Bueno, no tienen 3 equipos, ¿sí? Es decir, hay que ponerse de acuerdo para ver quién usa un equipo a 1 hora, quién usa el equipo a otra hora. Entonces, con más razón, hay que tener el tino de lo que tú estás diciendo. Es decir, no son todos los días. Lo importante es que haya un proceso síncrono y un asíncrono. Quizás no nos vamos a ver todos los días en la materia, pero sí nos podemos ver a lo mejor 3 veces, pero los otros días estás haciendo tareas asíncronas o estás teniendo un desarrollo asíncrono. Es decir, hay unas presentaciones, hay un material, hay un chat que estás respondiendo conmigo, hay una tarea que estás haciendo. Entonces ahí por eso es que digo que hay que tener un equilibrio suficiente. Porque ¿qué está pasando, Iván? Yo he visto colegios que están desde las 7 hasta la 1 conectados en computadora y luego están haciendo la tarea offline. Entonces he visto sobrecarga. Hay sobrecarga, hay un poco de estrés, y estrés para el estudiante y estrés para el padre y el representante. Yo entiendo que estamos recién acomodándonos y todavía estamos acomodándonos. Es más, nuestra legislación tiene que acomodarse. Incluso en el teletrabajo. Ahorita es que todavía tenemos que, como países, como empresas, regular el teletrabajo. Hay muchas personas, y las estadísticas lo dicen, que están trabajando más desde casa que cuando estaban presencialmente en las oficinas. Entonces hay que llegar a un término sano, significativo. Entonces, para lo que tú me estás diciendo, no hay que conectarse necesariamente todos los días y todas las 8 horas. Lo que tiene que ser es efectivo. Entonces, eso implica una planificación de mis clases y de todas las clases. Por eso es que los cuerpos docentes, los cuerpos coordinadores, los cuerpos directivos tienen que tener mucha mirada del sistema, mucha mirada estratégica, para no decir, como decimos aquí, pisar mangueras, porque entonces estamos saturando al estudiante. Ahí es cuando está el principio, menos es más. Exacto. Se puede decir que el pensum, como le diría uno, del programa programático, se tiene que reinventar por la nueva condición que estamos viviendo ahora. Exactamente así, exactamente. Entonces, bueno, como decíamos ahorita, que la pandemia realmente le cambió ya la forma de aprendizaje a todos. Así es. Fíjate que vamos a suponer que en el 1 de enero del 2021 se acaba la pandemia, se acaba el confinamiento y volvemos todos a las universidades, volvemos todos a los trabajos, volvemos todos a la aula de clase. Sí. Aunque queramos hacer eso, yo creo que ya cambió nuestra cabeza. Es decir, yo como profesor, yo voy a incorporar ya el tema e-learning, es decir, el tema online. Yo les voy a decir en mi planificación, saben que nos vamos a ver en esta clase de manera presencial, pero igual en la siguiente clase vamos a tener una sesión asíncrona. Y lo mismo va a pasar en las empresas. De hecho, hay muchas empresas que ya lo están adoptando como un modo de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Tú lo has dicho muy bien, ya cambiamos. Dios guarde y Dios nos lo depare, vamos a volver a la normalidad, pero vamos a estar reloaded, vamos a estar transformados en mejor, adoptando los elementos positivos que nos da esto de la educación online y del teletrabajo. Claro, porque la necesidad nos creó una nueva realidad, y aunque volvamos ya a lo de antes, pero tenemos una nueva experiencia de aprendizaje que la podemos incorporar al sistema tradicional que teníamos anteriormente. Claro, Iván, porque ya lo mejor para hacer ese negocio que nosotros estamos habituados y acostumbrados, yo tenía que viajar al país, pero ya nos dimos cuenta que es efectivo, que este Zoom genera alianzas,
genera nuevos productos, genera nuevos proyectos, genera resultados, genera seguimiento. Entonces, ya lo vamos a tomar en cuenta. Ya lo vamos a tomar en cuenta como una nueva forma de trabajar. Y así pasa en la educación y así pasa en los trabajos. Exacto. ¿Y qué recomendación le da a los jóvenes que quisieran, por ejemplo, emprender en la educación online? Miren, mi gran recomendación para los que quieren emprender es básicamente que sean curiosos, que sean muy, muy curiosos y tengan imaginación. Además que son dos palabras que dijo Albert Einstein, curiosos e imaginación. ¿Por qué? Porque tenemos algo que es increíble y es, por ejemplo, Internet. Es decir, si tú tienes la curiosidad, tú puedes aprender lo que tú quieras. O sea, tú puedes aprender a programar si a ti te lo deseas, si tú lo deseas, mientras tú tengas curiosidad e iniciativa, ¿sí? Porque está en YouTube, está en Google. Además, ahorita, Iván, Ramón, las ofertas para estudiar son demasiadas y muchísimas son gratis. Entonces, lo que tienes que tener es interés. Lo que tienes que tener es interés. Si tú quieres emprender en este mundo de la capacitación, pues tienes muchísimas cosas que aprender. Yo muchísimas cosas de las que sé no las estudié de manera formal en una academia, para nada. Fue gracias a YouTube. O sea, YouTube es mi gran profesor. ¿Por qué? Porque tengo la curiosidad. Tengo la curiosidad. Hay muchas comunidades de aprendizaje que están hoy. En Facebook hay muchas comunidades de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a utilizar Canva. Bueno, y ahí tú puedes encontrar cualquier cantidad de personas que te pueden dar consejos para aprender Canva, para aprender distintas plataformas LMS. Plataformas LMS son plataformas de e-learning. Entonces puedes aprender Moodle, puedes aprender Canva, puedes aprender infinidad de cosas. Entonces, si usted quiere aprender, emprender en este mundo, usted tiene que tener curiosidad, una infinita curiosidad e imaginación. Y luego lo que dicen todos los expertos, mentores y todos los expertos, rodéese de personas que le ayuden. Es decir, rodéate de personas que tienen el mismo espíritu emprendedor de tú o que incluso ya tienen un poquito de delantera y tienen experiencia. Ponte al servicio para conocer esas herramientas, para sumarse al equipo. Esas son como que mis grandes recomendaciones. Porque la inteligencia la tienes tú, la tiene el emprendedor y yo no tengo ninguna duda de eso. Lo importante es el foco y eso lo da la curiosidad. Interesante. Sabe que también cuando exploraba su página, los libros que recomienda, he tenido la oportunidad de leer algunos de ellos y realmente son muy, transforman lo que es la parte de la vida de una persona. ¿Cuál te gustó más? Por ejemplo, el de los 7 hábitos de Stephen Covey. Así es, así es. A mí me gusta cuando hago entrenamientos en el área de liderazgo y de equipo en las empresas, a mí me gusta usar mucho ese libro, porque además que admiro mucho a Stephen Covey, ¿no? Y ponerlo en acción. Es decir, ser proactivo, tratar de comprender al otro antes de que me comprendan a mí. Parecen cosas que son obvias, pero no son obvias, no son obvias. Y entrenarse en eso y ponerlos en práctica y hacer un acompañamiento para que en 6 meses pongamos en práctica eso, wow. Tú ves claramente la diferencia entre antes de empezar la capacitación y después de terminar. Porque ahí, como esa pregunta que me hizo Ramón, esa es una autohabilidad que hay que poner en práctica, ¿sí? Hay que poner en práctica. Mira, pues sí, esos libros que comparto en mi página web, liderazgoyequipo.com, son los libros de cabecera, o algunos de los libros de cabecera que me han acompañado, tanto en la carrera de filosofía como en la experiencia profesional gerencial y en el mundo ontológico. Uno de los últimos que colgué allí es de un señor que admiro mucho, un biólogo molecular, se llama Bruce Lipton, y es una joya porque él dice... el libro se llama Biología de las Creencias.
Y es que nuestras creencias, lo que nosotros pensamos, construye y transforma la biología. Es decir, a veces en los libros de autoayuda se ha popularizado lo del pensamiento positivo y termina siendo como un mantra hasta metafísico, idealista. Y a veces es así, queda así como algo superficial, pero autores como Bruce Lipton le dan una profundidad, hermano. Es decir, personas que estaban enfermas, con tumores, cambiando sus creencias, cambiando sus hábitos, han cambiado su cuerpo, han transformado sus genes. ¡Wow! Eso hay que leerlo con calma y releerlo y empezarlo a hacer también conciencia. Y es una maravilla, es una maravilla. Además que precisamente en este tema de pandemia, Bruce Lipton se unió en iniciativa con otros como Joe Dispenza, varias personas, y han hecho foros donde han reforzado esto. Es decir, tenemos una pandemia, es algo real, hay que tener nuestras medidas preventivas como son el uso de la mascarilla, la distancia social, etcétera. Pero además tenemos que reforzar hábitos que son importantes. O sea, tenemos que hacer higiene mental. Estamos en el miedo, vivimos de la preocupación, pensamos siempre en negativo, creo que yo me voy a enfermar o creo que ya estoy enfermo y estoy casi paranoico. Si estoy así, estoy mucho más propenso a que me agarre el coronavirus. ¿Me explico? Entonces, tener hábitos saludables en mi cabeza, en mis pensamientos, hace que se fortalezca mi biología. Entonces, bueno, eso es un trabajo personal que nos toca a todos incluso como sociedad, incluso como colectivo. Cuidarnos, tener esos primeros auxilios mentales, psicológicos, para procurar bienestar. Exacto. Nada, y me gustaría que nuestra audiencia conozca dónde puede encontrarte y los proyectos que estás realizando actualmente, por si ellos quieren ampliar sus conocimientos. ¿Cómo no? Pues bueno, mi principal vía de contacto es la página web liderazgoyequipo.com, www.liderazgoyequipo.com. De hecho, ahí usted me puede escribir al WhatsApp, allí va a encontrar mis datos, y por supuesto a la orden. ¿En qué ando ahora? Pues bueno, ando muy metido con la educación online. Hay muchas empresas que a razón de esto se han sensibilizado para crear universidades corporativas o para adaptar sus antiguos esquemas de formación tradicional presencial a los nuevos esquemas online. Estoy acompañando a instituciones educativas, estoy acompañando a líderes en las empresas. Entonces, estoy en eso. Si tú que me estás escuchando sientes que esto puede aportar algún valor para tu empresa o para tu centro educativo, pues con todo gusto te leo, con todo gusto te respondo, y el medio de contacto es mi página web. Ahí vas a encontrar mi WhatsApp. Interesante. Yo voy a poner los links en las notas del programa para que la audiencia siga aprendiendo, de verdad, porque ha sido una experiencia muy de crecimiento para mí. No, miren, yo disfruto mucho esto. Además, esto me hace convencer más de que esta es una vía valiosa. Conectarme con profesionales y seres humanos como ustedes, extraordinarios, a mí me llena de alegría, y muchísimas gracias por abrirme este espacio para conversar. Nosotros ha sido todo un placer. Así es. Y ya creamos una nueva amistad, una nueva alianza, que ya podremos más adelante seguir participando por esta vía, por Instagram, por todas esas plataformas, y seguir ampliando los lazos del conocimiento. Así es, así es. No lo mencioné, también tengo el Instagram, que es @liderazgoyequipo, también lo tengo, ¿sí? Mira, atentos a ustedes, yo sé que nos volveremos a encontrar en otra próxima oportunidad, estaremos haciendo cosas geniales. Les deseo toda la buena vibra, salud, incluso ya feliz Navidad, feliz 2021, chicos. Gracias, igualmente. Pues nada, estamos encantados de verdad por tu participación, y entonces nos seguiremos viendo más adelante. Ok, así es. Entonces, bueno, un saludo a ustedes y un abrazo a sus familias. Bye, bye. Ok. Chao, hasta luego.